¿Qué pasa con los estudios de las vacunas? Que es como el gran tema que se habla y se habla. No, están hechas con placebo, se comparan vacunas contra vacunas. Entonces es obvio que la tasa de efectos adversos va a ser muy difícil de descifrar si las dos tienen efectos adversos. Yo no sé si esto los colegas lo tienen en cuenta. Si sentís que algo no te cierra en el relato oficial de la salud, si buscas respuestas más allá de lo establecido, si querés despertar a una forma nueva de entender tu bienestar, este es tu lugar. Soy Julia Guarrera, médica anestesióloga, pero no una anestesióloga cualquiera. A partir de un síntoma que me hizo replanteármelo todo, entendí que mi propósito no era dormir personas para que no sientan más dolor, sino ayudarlas a despertar para que aprendan a vivir mejor. Te quiero despierto porque la verdadera salud comienza cuando dejamos de vivir en piloto automático y empezamos a vivir con presencia, propósito y conciencia. Bueno, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de Te Quiero Despierto. Hoy tengo un invitado muy especial, un colega que forma parte del staff de doctora Guarrera, que trae información que creo que es muy importante develar, porque sé que hay muchos pacientes, muchos seguidores y muchos colegas también que tienen dudas sobre este tema y me parece importante que vos, Fede, que venís hace rato estudiando este asunto, que ya vamos a mencionar cuál es. Bueno, igual el que escucha el episodio ya sabe de qué vamos a hablar. Me hago la que estoy tirando un poco de magia. Bueno, vamos a hablar de vacunas. Entonces, me parecía importante traerte porque es algo que yo desde el año pasado, 2025, vengo haciéndome preguntas, quizás antes no me detuve a hacerme esas preguntas porque por ahí estaba ocupada en otras cosas o porque por ahí todavía no había integrado un montón de información, pero en un momento empecé a hacerme un montón de preguntas y empecé a darme cuenta que no encontraba las respuestas. Y empecé a seguir cuentas de Instagram que daban otra información al respecto, empecé a resonar, empecé a leer libros vinculados a este tema y ahí te conocí a vos en el medio y me gustó mucho tu abordaje, tu forma de explicarlo. Y por eso también me parecía súper importante que puedas venir a Te Quiero Despierto, porque justamente la idea es que aquellas personas que nos escuchan, que ya tienen un nivel de conciencia más alto, puedan despertarse con respecto a un montón de temas que se hablan en lo que es la medicina y que todavía siguen siendo como verdades que no se pueden cuestionar. Sin embargo, hay un montón de profesionales de la salud como nosotros que se están dando cuenta que las cosas no son como las aprendimos en la facu, y un montón de papás, mamás y personas que después de las vacunas COVID se empezaron a preguntar también un montón de cosas. Acá podemos hablar con libertad porque hasta el momento creo que no pasa nada de que digamos la palabra vacuna ni en YouTube ni en Spotify. Así que, bueno, sin más, me gustaría que te presentes y ahí arrancamos un poquito con este tema. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias, Juli. Un gusto estar acá y bueno, comentarles a la audiencia. Mi nombre es Federico Bois, soy pediatra intensivista y estoy especializado en la parte más biológica del fenómeno de enfermedad en niños. Así que, bueno, también agrego lo de la dirección del posgrado de medicina biológica en la Universidad del Nordeste. Como parte también de lo que estamos llevando a cabo, que me parece muy acorde a lo que vamos a hablar hoy. Así que, digamos, algo que lo seguimos desarrollando y, por supuesto, difundiendo a los colegas, a también profesionales de otras áreas que están en una búsqueda o que quieren, digamos, conocer una versión más original de lo que nos enseñaron. Porque, bueno, a mí también me pasó lo mismo que a vos, darme cuenta que un montón de cosas no eran como tanto las había estudiado y defendido en su momento. Así que, bueno, un placer estar acá. Yo quiero compartir un poco cuáles fueron las preguntas que me empecé a hacer, o sea, cuáles eran los cuestionamientos que venían a mi mente, ¿no? A raíz del el COVID, yo me di 3 vacunas COVID, bastante obligada, porque al principio, en el contexto del miedo, trabajando como anestesióloga, intubando gente premuerta, básicamente,
realmente tenía miedo y no conocía todo el mundo, todavía todo este mundo que hoy conozco para entender qué es la enfermedad, qué es un bicho en nuestra salud, como era otra Julia. Me tuve que dar 3 vacunas. A la tercera ya empezaba a hacerme ruido un poco todo esto, como que cuando hay algo adentro tuyo que aunque no tenés la información, decís, esto no va. Y ya desde ese entonces es como que me empezó a resonar que había algo raro. Ya el año pasado empezaron a salir un montón de estudios que mostraban toda la mortalidad post vacunación. Bueno, hay posts en Instagram y hay un montón de información disponible, o sea, hasta los medios de comunicación más ordinarios han salido a hablar de los resultados de que han traído, digamos, la vacunación excesiva, desmesurada en el contexto de la pandemia. Y eso me hizo traspolarlo a decir, si estas vacunas son un cachivache, ¿qué me hace pensar que todas las otras que me dieron o que creo que son necesarias porque están en el calendario no de vacunación son igual de, o sea, no son lo mismo? Entonces, ahí empecé a investigar, ¿no? ¿Cuándo surge la primera vacuna? ¿En qué contexto? Empecé a darme cuenta de que la vacuna aparecía cuando ya la enfermedad había bajado la incidencia, es decir, la aparición de nuevos casos, que el hecho de que hayan mejorado las condiciones de higiene y seguridad y un montón de aspectos hicieron que las enfermedades en su mayoría empiezan a desaparecer. Y después me empecé a preguntar, che, las vacunas que están en el calendario, ¿hasta qué punto realmente un bebé o un niño en su primera infancia tiene riesgo de desarrollarlas? Ejemplo, hepatitis B, que si quieres después las charlamos. Entonces, a raíz de todo eso empecé a leer y empecé a darme cuenta de que hay un montón de falencias en lo que respecta a la vacunación, hasta qué punto son realmente eficaces y hasta qué punto son realmente seguras y hasta qué punto realmente el riesgo o beneficio de ponérselas o no ponérselas a un hijo o incluso a nosotros mismos es mayor o menor. Entonces, nada, yo te cuento un poco cuál fue mi situación, también a la audiencia. Me gustaría que vos también te sientas libre de poder desarrollar lo que sientas y tengas ganas de transmitir sin hacerte un cuestionario de preguntas y respuestas, pero más bien que vaya fluyendo la conversación en función de cuál ha sido tu experiencia como pediatra, qué cosas has vivido vos como terapista, qué situaciones has tenido que enfrentar con colegas que piensan distinto, ¿no? En un primer momento, cuando uno está en la residencia, naturalmente, o cuando uno ya avanza y está a punto de terminar, uno, digamos, muy inconsciente de muchas cosas, no solamente del de vacunas, que es lo que vamos a hablar hoy, pero de un montón de mitos arraigados y transferidos como son los mitos de generación en generación, ¿no? Algo totalmente cultural, endogámico de la pediatría. Entonces, yo creo que si uno, y aparte de lo he experimentado y lo sigo haciendo con muchísimos casos que me llegan, que si uno empieza a derribar esos mitos, sobre todo alrededor de la inmunidad, la calidad de vida de los niños mejora estrepitosamente. Entonces, eso fue lo que he podido comprobar. La terapia intensiva me permitió develar, en primer momento, no lo de vacunas todavía, pero primero lo que es el proceso de enfermedad en el niño y qué es lo que realmente genera su colapso y qué es lo que realmente genera su evolución tórpida o buena. Entonces ahí ya cambia el panorama por completo. Y después, a partir de, bueno, el estudio del estrés, de la biología del niño, de las leyes biológicas y un montón de ese tipo de cosas que te ayudan como a consolidar una postura y lo que fue la pandemia, en realidad, para mí fue algo una desgracia con suerte, por así decir, fue algo maravilloso desde el punto de vista del despertar, porque lo que vos contás es algo que me lo cuentan muchísimas personas que llegan a mí que dicen, no, pero a mí me generó tanta duda lo del COVID y que fue tan desprolijo, tan alevoso, que despierta la pregunta lógica de por qué no pasó antes. Y cuando uno empieza a investigar desde esta mirada, biológica, lo que pasó antes, fueron COVID de ese momento. Fue algo muy parecido para lo que era ese momento. Entonces hay una regla general que, si bien cuando uno es pediatra, yo entiendo a los colegas que por ahí están dentro del sistema todavía y por supuesto les invito a que lo miren con un poquito más de criterio y un poquito más de sentido común, de que nos estaban obligando, calculo que ahora sigue igual, ¿no? Obligando a hacer denuncias policiales por cuestiones de carnet de vacunación, cuando pasan cosas muchísimo más graves que no llevan ninguna denuncia, ¿sí? No llevan absolutamente ninguna denuncia, ninguna intervención.
Entonces, la desproporción de la medida tiene que generar algún tipo de duda o de alarma, ¿no? Y acá con el COVID pasó eso porque se desvirtuó tanto el concepto original que en algún punto es noble desde el punto de vista conceptual, el origen de la vacuna, la intención que se tuvo en aquel momento se desvirtuó por completo con una terapia génica, con instrucciones contradictorias, donde no se cumplía ninguno de los postulados básicos de una vacuna, ¿sí? Donde no se cumplía ninguno de los postulados básicos de una infección viral de alta contagiosidad, de grado 4, en donde parejas no se contagiaban. Había, digamos, y esto es una de las cosas que también me gustaría compartir acá, que a mí me ayudó mucho y me sigue ayudando, que es cuando un patrón se rompe permanentemente, entonces ya no es una regla, ¿no? Cuando una regla se rompe una y otra vez, evidentemente no funciona como tal, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante para destacar y que nos pueda ayudar a entender este fenómeno y a poder acompañar mejor a los niños. Pensaba recién cuando vos hablabas, me lo noté acá, un concepto que escucho mucho es, ¿cómo vas a decir eso si las vacunas salvaron miles de vidas, no? Siento que es una frase que hemos repetido y repetido y repetido y no sé cuán comprobable es eso. Supongamos que nos remontamos a la primera vacuna, que fue lo de la de la vaca. ¿Cómo es que se llama la vacuna esta que se hizo con La el... viruela, Ahí va, la la de la viruela. viruela. Que bueno, by the way, también pasó lo mismo. Bajó, se aumentó la inmunidad de rebaño y no era necesaria la vacuna. Pero bueno, al margen. Supongamos que las vacunas sean una herramienta útil para la prevención. ¿Qué está pasando? O sea, en ningún momento se plantea que realmente lo que contiene no haga más daño que, digamos, que lo que ya de por sí hace que estén inoculando un montón de cosas. O sea, los pediatras saben lo que están inoculando cada vez que pinchan un bebé. Vos, digamos, se habla de esto, ¿saben lo que le ponen a un niño cuando, o sea, en el primer año de vida le ponen más de 20 vacunas? ¿Tienen idea de la cantidad de metales pesados y de todas las porquerías que le ponen que superan incluso la capacidad, digamos, mínima que se le puede aplicar a un niño con un sistema inmune completamente, digamos, débil y inmaduro? Como que creo que partiendo desde, vayamos al sentido común, como que me gustaría que tratemos de transmitir cuáles serían las preguntas que uno se tiene que hacer con sentido común, porque no es que acá pretendemos convencer a nadie de que le dé o no una vacuna a su hijo o que se la den a ellos mismos, como que esto es una decisión muy personal. Mi intención con esta conversación con vos era como compartir nuestras interrogantes y cuáles han sido nuestras respuestas a esos interrogantes para que quizás el que nos escucha diga, siento que coincido con lo que está planteando, no voy a investigar un poco más. Partamos de la base de la vacuna como, digamos, infusión, como una solución que contiene un montón de cosas. ¿Saben lo que contienen y lo que hacen a los niños eso que está aplicándose? Yo creo que no. La verdad, como pediatra, te respondo poniéndome en el rol de pediatra tradicionalista, no fuimos formados, e incluso emocionalmente estamos formados para tener miedo, en general los médicos, pero los pediatras también. Sobre todo estamos formados de una manera de mucha subordinación y mucha sumisión. En la pediatría se ve muchísimo eso. Y todos esos condimentos no son casuales, porque todos esos condimentos hacen de que más allá de que haya algo totalmente de sentido común y lógico, no solo, no es que haya una cuestión de falta de conocimiento o eh, de falta de pregunta. Entonces eso es peligroso. Yo digo, o una de las conclusiones que llegué, que la pediatría tradicionalista fuera de las urgencias inmediatas es peligrosa. Es peligrosa por estos mismos motivos, porque con tal de pertenecer o de no salirse de la manada, de la comunidad, no se hacen preguntas elementales básicas, y no se cuestiona absolutamente nada bajo estos lemas. O sea, en el fondo la mayoría sabe que puede haber algo, pero por las dudas no lo pregunta a ver si eso genera, no sé, alguna mirada rara, o que es tanto el miedo a no tener autonomía, a no tener independencia, ¿sí? Y seguir perteneciendo a esa, digamos, agrupación,
Preguntas elementales, uno cuando las analiza un segundo, te das cuenta de que tiene que haber algo más y de que no tiene ningún sustento, ¿no? Entonces, la verdad es esa, no solamente que no lo saben, sino que muchos no están dispuestos a preguntárselo. Y eso me parece que es más peligroso todavía. Por eso es que es importante transmitir aquí a los nuevos médicos o los que están en un proceso de apertura, e incluso los padres también, de que tienen que empezar a informarse y autogestionarse un montón de cosas, porque muchas veces están confiando en gente que no quiere hacerse las preguntas, no las quiere hacer. Y repita estos lemas o estas eslogans que cuando lo vimos en el COVID, la estrategia es la misma. Son eslogans cortos, con 3 palabras por frase, y la idea es que aterrizan en el subconsciente y que se repitan hasta que se vuelva una verdad, digamos, inducida. Entonces, las vacunas salvan vidas. ¿Viste? Es una frase que se repite y que no hay evidencia de eso. Quédate en tu casa, no sé, todas esas cosas, ¿no? ¿Viste? Todo Y te ese hacen tipo de sentir culpa, bajadas. ¿viste? Si vos no te vacunás, o sea, como que no sos empático con el resto, como te Es hacen que hasta sentirte el problema mal. es emocional, el problema es emocional justamente por eso, porque todo esto, tanto con vacuna como cualquier otra cuestión, y sobre todo lo que viene derivado de la infectología, porque esto nos lleva no solamente a preguntar vacuna, nos lleva a cuestionar toda la infectología, porque si vos la fijás, es lo mismo, está la culpa presente en cada una de los escenarios que se van dando, con cualquier cosa. Ah, no, pero si no lo di esto y le pasa algo, va a ser mi culpa, ¿no? Con los antibióticos, con cualquier cosa. Y esto no estoy diciendo de que una cosa esté mal o esté bien, sino que lo utilizan, fuerzan a la gente a través, y a los médicos, a través de las emociones más primordiales y vitales que tenemos, como son las emociones de supervivencia. Entonces, esto del miedo y la culpa está moneda corriente, ¿no? Entonces, la principal indicación sería combatir eso, prevenirse de eso, tratar de tener coherencia, es decir, no podés vivir a través del miedo y de la culpa para hacer una indicación, para moverte, para tu propia vida, para con tus hijos. No podés usar eso como motor, como combustible, porque, digamos, es desgastante y, por supuesto, tiene sus efectos, como bien sabemos, de inflamación crónica y de alteración del pensamiento. Entonces, muchas veces hacen cosas de más. Por ahí saben que la hepatitis B no tiene ningún tipo de pie ni cabeza, pero por las dudas, ¿viste? No sea cosa que a ver si la sacamos y justo se agarra una hepatitis B, ¿no? Escenarios que son inverosímiles, pero solamente a través del miedo lo podés ver. ¿Me explico? Sí, y que además, Fede, teniendo en cuenta que, bueno, yo estoy hablando mucho de cuántica y entiendo que vos también vivirás con esa nueva forma de entender la salud y la enfermedad, porque haces 5 leyes y eso también es un poco de cuántica. El miedo y la culpa son 2 emociones que vibran no bajo, archi mega bajo. De hecho, podemos ver que lo más grave que sucedió en contexto de pandemia fue que el miedo a enfermarse fue lo que en realidad enfermó, más allá del déficit de vitamina D, que los pacientes diabéticos, o sea, Los aislamientos. esa es la parte que podemos hablar desde lo que es obvio porque se estudió. Hablemos de lo que por ahí no es tan obvio y que un médico convencional que no tiene apertura no va a considerar, que es que esa vibración baja del miedo a enfermarte o a morirte, al final te hacía enfermar o al final te hacía terminar con cuadros de lo Morir, que se te ocurra, morir. o sea, autoinmune, o sea, esas emociones terminaron enfermando a la población de COVID o no COVID, porque al final sabemos que los bichos dependen del terreno donde se desarrollan, ¿no? Porque es el tema. Es Por como supuesto. entender qué es la enfermedad para entender si es necesario vacunar. Ahora te dejaré con Totalmente, eso, pero el tema emocional totalmente. creo que es re importante y es una de las cosas que me encantaría que se puedan llevar las personas que nos escuchen tomar decisiones desde el miedo, porque te dicen que si no haces eso te va a pasar tal cosa, es lo peor que puedes hacer con cualquier situación en tu vida y sobre todo vinculado a la salud. Eso también pasa en cardiología, ¿no? Si no te tomas una estatina te va Todo, a dar un infarto. Es exactamente el todo lo mismo mismo. cuento Es pasado todo a lo los mismo. niños, que encima son súper susceptibles y están en plena etapa de desarrollo y los haces mierda. Sí, Así. gracias a Dios y la naturaleza, para mí la pediatría me enseñó muchísimo y especialmente durante la pandemia, ¿no? Aún así, muchas personas con las que trabajaba, muchos pediatras, seguían sin querer verlo, ¿no? Los niños estaban comprobando de que el virus no tenía ningún tipo de implicancia y de que los mismos niños estaban
demostrando la probable inexistencia de tal virus, ¿no? Porque no cumplía los patrones básicos elementales para un virus de grado 4, como estamos hablando, además de que nunca fue aislado, ¿no? En cultivos celulares, primero. Pero, digamos, los niños demostraban esto de que el miedo era lo que nos enfermaba a los adultos. Porque la diferencia entre los niños y adultos, los que hemos estado en pediatría o en terapia pediátrica durante la pandemia, pueden atestiguar y confirmar de que estaban vacías. Todas las terapias estaban vacías y todo lo que se hacía era una pesquisa y una búsqueda, se inventaban síndromes. En un momento salió el síndrome autoinmune por COVID, jamás, nunca confirmado, totalmente sindrómico, son conjuntos de síntomas y signos que se los asocia a, pero digamos, nunca hubo una causalidad demostrada, ¿no? En todo eso. Y después eso se desaparecía y no había una autocrítica, no había una, bueno, che, ¿qué pasó acá? ¿Qué fue lo que vimos? No, se seguía para adelante, ¿no? Entonces, digamos, los niños demostraron la poca sustentabilidad del relato COVID. Lo demostraron en vivo e indirecto y especialmente esto, de que la diferencia era que ellos no tenían miedo. Por eso no se enfermaban. Por eso no le hacía nada. Lo único que veía ese niño eran PCR positivas, con ningún síntoma. Porque es asintomático. Siempre, ¿viste? Siempre había una respuesta justificando la hipótesis, pero, digamos, no evidentemente refutándola. Entonces, desde el punto de vista del método científico, la verdad que fue paupérrimo, pero en buena hora, porque eso le llevó a muchos padres a poder comprobarlo por sus propios medios. Por eso que ahora hay tantos padres y tantas personas buscando otro estilo de vida, buscando otra forma de inmunidad, o una forma de inmunidad mucho más efectiva, ¿sí? Porque fue tan grande la prueba que tuvieron, que si no hubiese sido tan grande, tal vez todavía seguirían durando más. Pero a mí me llega gente que lo único que por ahí está buscando es asistencia, confirmación, apoyo, ¿no? En su postura y tienen bastante vista la cuestión, ¿no? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos de, bueno, ¿qué pasó con esto que vos decías de las vacunas salvan vidas? ¿De dónde viene ese postulado? ¿Qué pasó con las distintas epidemias que hubo? Por supuesto que todas han tenido algún componente distinto, pero la mayoría estuvieron asignados por esto, por una forma de manipulación social a través de las emociones de supervivencia, en la cual se confundían los tantos, se aumentaban ficticiamente los casos, ¿no? Al aumentar, la metodología era la misma, ¿no? Porque al aumentar ficticiamente los casos, genera más nivel de urgencia y genera más nivel de psicosis en la población, ¿no? Pero hemos tenido desde enfermedades de transmisión fecal-oral, desde enfermedades por contacto, por gotitas de fluid, por estornudos. Hemos tenido de todas las formas de transmisión y lo que siempre se mantenía era el mismo patrón, ¿no? Entonces, a mí me hacía una entrevista hace poco desde una radio de Misiones. Parece importante también comentarlo porque me decía, no, pero está bueno que siga siendo todo obligatorio porque hay gente que tiene pésimas cuestiones de higiene, que no, digamos, como que están con pésimas condiciones y que eso van a despertar el contagio. Claro, viéndolo desde esta teoría del contagio, ¿no? Y desde esta teoría de, más que nada, segregación social, más que una evidencia clínica evidente. Porque la única vacuna que podría atribuirse a un contagio fecal oral, son las que están asociadas a las cuestiones de higiene, estaríamos hablando nada más de la polio o en su efecto del rotavirus, que en los niños absolutamente todos han tenido rotavirus, Sí, sí, algo sí, que no hiperfrecuente, tiene sentido una vacuna. y que vos, tomando el ejemplo del COVID, si vos lo llevas a todas las otras, HPV, a cualquiera, estamos hablando de genotipo, estamos hablando de virus que, parándonos en la teoría viral, fuertemente parándonos en lo más extremo de la teoría viral, los virus mutan permanentemente. Entonces, si yo estoy hablando de una vacuna con el rotavirus, bueno, habrá mutaciones, para lo cual ya es obsoleta la vacuna, como pasó con el COVID. Entonces, si nos seguimos, nos tenemos que vacunar todos los días contra el COVID, porque siguiendo esa lógica, muta todo el tiempo, ¿no? Estamos hablando de un virus supuestamente de alta mutabilidad. Entonces, vos decís, se contradice el mismo relato porque tendríamos que estar, bueno, salió la variante Omicron, Omega, no sé qué carajo, y no se siguió con el protocolo. Bueno, salió, entonces hay que seguir cerrando todo de vuelta porque está la variante Omega dando vueltas, ¿no? No hay una coherencia y eso vos la llevas a todas las otras vacunas y estamos en la misma. Por ejemplo, no sé, la de las virales, todas las que tengan un componente viral.
la de influenza, que es estacional. Y bueno, pero la gente se mueve por el mundo. ¿Cómo sabés que el que vino ahora, que se fue un viaje a Brasil, no estuvo en contacto con alguien que estuvo en Miami y ese está trayendo una cepa nueva de influenza para la cual acá no estamos vacunados? O sea, debería ser unos brotes permanentes por todos lados y no está pasando eso. Y nunca pasó eso. Entonces, como cuando uno lo ve en esa perspectiva, siendo lo más virologista posible, claramente no se cumple. Sí, estaba pensando varias cosas. Muchos pacientes que ya saben mi postura con respecto a esto, por ahí me escriben y me preguntan, che, me tengo que ir a tal lugar, me dice que me tengo que vacunar de la fiebre amarilla. Che, ¿qué hago? Me dijeron que me vacune contra el dengue. Bueno, al final, otra de las cosas que trae todo esto es que hay sustancias, como por ejemplo el dióxido de cloro, que se podrían utilizar para abordar estas enfermedades, digo entre comillas, porque, bueno, hemos empezado a descubrir que la enfermedad no es lo que aprendimos en la facultad. Así y todo, es como que ese tipo de información se silencia, quienes lo sacan a la luz son perseguidos, como que está el libro súper interesante de Andreas Kerkler, que es Salud Prohibida, donde habla todo, digamos, su propia experiencia con todo este tema. No hay un interés colectivo de generar salud en la población. Eso es lo más que evidente. Entonces, ya solamente pensar en eso te tiene que hacer pensar y preguntarte hasta qué punto esto que me están diciendo es realmente cierto o simplemente repito como loro, ¿no? Eh, ¿Querés contarnos un poco cuál es la visión que vos tenés de la enfermedad? Como, ¿qué entendés vos de síntoma? ¿Qué entendés de enfermedad? Porque cuando empezamos a pararnos desde ese lugar, ya como que las respuestas van cayendo Mm, solas. claro. Vos cuando hablas de vacunas, nosotros también lo damos en el workshop, en los cursos, hacemos esta hincapié especial. Eh, Hay que hablar primero de enfermedad y de inmunidad. Es lo primero a hablar. La vacuna es un apartado de un casillero, digamos, de lo que es el concepto de inmunidad. Y ahí nos lleva al concepto de salud, porque la inmunidad sería la mejor expresión de la salud, digamos, ¿no? Porque nosotros, cuando hablamos de estar protegidos inmunológicamente, siempre se nos llevó a pensar en términos de contagios y de gérmenes. Pero lo que es el equilibrio inmune también tiene que ver en la génesis de las neoplasias, del cáncer, en la alergia. La alergia es un desequilibrio inmune. Y la hipersensibilidad también. ¿Por qué solamente queremos estar protegidos de una sola cosa? Cuando hay otras cuestiones como las autoinmunes, que de hecho son muchísimo más incapacitantes que una gripe. Entonces, esta cuestión de llevarlo más a un terreno más macro, más amplio, que tiene un impacto muchísimo más fuerte en la salud, que es el concepto de inmunidad y todas sus variantes que nos generan enfermedad. Entonces, desde ahí ya es donde tenemos que cambiar la visión. Cuando vos cambias la visión, cambia el funcionamiento. Eso es algo que está recontra comprobado y que se puede también ver en el mismo cuerpo, ¿no? En el mismo cuerpo. Cuando vos cambias la visión, hay ciertas reacciones forzosas, como el miedo y como las emociones de supervivencia, que no tienen lugar. ¿Sí? Entonces, eso también genera una repercusión inmunológica en cómo funciona el sistema inmune. Entonces, eso es lo primero que, digamos, tenemos que centrarnos ahí. Y luego empezar a ver de que la enfermedad no es, como nos contaron, que es generada por un germen, ¿no? Si no, tendría que estar pasando todo lo que mencionaba recién y deberíamos estar, no sé, prácticamente enfermos 24/7 porque tenemos millones de gérmenes que supuestamente mutan todo el tiempo. Entonces, ¿por qué pasa eso? De que niños, como me ha tocado ver, que viven en zonas muy extremas en el norte o impenetrable o que viven en situaciones muy, muy bajas de salud, no tienen las enfermedades que deberían tener. Entonces, claramente, eso no es la enfermedad, o al menos no está provocada por un contacto solamente, sino que hay otros componentes que hacen al terreno y a la constitución de la persona para poder, digamos, tener salud. La salud depende de la constitución y del terreno de la persona, más que de un germen que viene a boicotearte. Entonces, esta teoría también es lo que hace que uno esté a la defensiva, genere conductas antisociales, genere un montón de cuestiones de rechazo, que también va en línea con un montón de otros dispositivos que se van activando, como mayor tiempo en pantallas, digamos, todo va hacia el aislamiento del ser humano de su manada, ¿sí? Y de sus funciones elementales. Entonces, justamente eso es lo que lleva a la enfermedad. Si empezamos a ver la enfermedad como justamente la reconexión, la homeostasis, digamos, el contacto con la naturaleza. La salud en realidad.
Claro, Ah, ahí está. claro, si empezamos a verla como eso, es lo que nos va a permitir, digamos, tener una inmunidad más estable, una salud más duradera, más eficiente y no tener que estar todo el tiempo a la defensiva, porque justamente las vacunas vienen a hacer eso, son defensas, o sea, buscan tipo activar las defensas basado en esta teoría del ataque permanente. Entonces, un poco salir de la teoría bélica y empezar a entenderlo como que la inmunidad humana funciona de otra manera, eh, viene del vínculo con el entorno, necesariamente, y que la enfermedad no es solamente la cuestión de gérmenes o virus o bacterias. Esto es una partecita que tiene un rol muy limitado en la cuestión de la enfermedad y que por lo general en las urgencias es donde se terminan resolviendo. Considerando que hoy en día hablamos mucho de cómo impactan las emociones en la salud, que es un poco lo que vos compartís siempre cuando hablas de las 5 leyes biológicas, yo en mi propio cuerpo me doy cuenta que cuando, o sea, automáticamente cambia todo cuando me pasa algo y me pregunto, che, ¿qué me pasó? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Qué situación viví la semana pasada o estos días que estoy así? Como cuando vos te empezás a parar desde ese lugar entendiendo de que somos seres de energía y luz y que las emociones impactan directamente en nuestro campo electromagnético, pensar que un niño, por ejemplo, hoy en día que todas las madres tienen hijos y en general salen a trabajar. ¿No? Como es la típica, que está todo bien, yo no juzgo eso, pero bueno, yo por ahí, cuando hablo de maternidad, siento que a mí me gustaría ser una madre presente y entonces por ahí priorizaría poder estar con mi hijo en lugar de tenerlo y no darle la atención que requiere. Veo por ahí hablando con personas que ya son papás y que tienen niños yendo al jardín que viven enfermos, viven enfermos. Entonces yo pienso dos cosas. Una, ¿no será que el sistema inmunológico en realidad esté deteriorado por la cantidad de vacunas que tienen? Porque encima cada vez es peor. Capaz que nosotros, yo tengo 37. Cuando yo era chica, capaz que ni la mitad de las vacunas que dan hoy a un niño yo tengo puestas, gracias al cielo. Pero digo, hoy con la cantidad de vacunas que le dan y el sistema inmune completamente estúpido, obviamente que no tienen para hacerle frente a nada. Y además, ¿hasta qué punto no impacta también ese alejarse de sus padres o lo que se vive en las casas, de la falta de comunicación, la falta de empatía, la falta de amor que se está viviendo, digamos, la entidad familia ya se ha perdido, el exceso de pantallas, ves a una mamá dando la teta scrolleando el Instagram. Entonces digo, empezar a entender que la enfermedad no es otra cosa y que la vacuna no viene a rescatarte de nada, al contrario, te va a empeorar. Yo escucho gente que me dice, no digas nada, pero yo no vacuné a mi hijo y no se enfermó nunca. Y yo digo, wow, qué increíble que sin ser profesional de la salud, de hecho creo que mejor no serlo porque nos adoctrinan, hayas sentido en tu cuerpo que no era una buena elección vacunar a tu hijo y no lo hayas hecho, como chapó. Eh, Ujú. nada, quería compartirte esto que son cosas que pienso, ¿no? Como qué pasa con el vínculo padres e hijos, que al final siento que todos se están quejando, son padres, rompen las pelotas para ser padre, cuando son padres, no, lo quieren tirar por ahí con al pibe, ¿entendés? Entonces, ¿qué el nene se piensan que no siente esa emoción de Ese es rechazo? el problema principal que tienen padres y pediatras de subestimar la constitución del niño, ¿no? Su desarrollo vincular, porque cuando hablamos de estrés, de emociones y de inmunidad, estamos hablando de sistemas de comunicación. ¿Sí? La inmunidad es un sistema de comunicación. Entonces, son comunicación de células permanentemente, ganglios linfáticos, nodos que se desarrollan. De hecho, si vos agarrás un linfocito, un linfoblasto en proceso de maduración, es muy similar a una célula cancerígena, ¿no? Porque, digamos, entonces es una cuestión de transformación permanente a partir de la comunicación internalizada. Entonces, subestimar este punto, la comunicación internalizada, es lo que hace que se empiece a generar un patrón de enfermedad, un hábito de enfermedad, porque como vos decís, no es un episodio, ya es un hábito de enfermedad, ya es un estado en el que el niño aprende que tal vez a partir de la enfermedad puede llegar a lograr aquello que está buscando, ¿no? Entonces, por eso el entorno es lo número uno, es lo principal, especialmente en pediatría, y que está dejado como en quinto lugar, y nos vamos a ver si tiene la última dosis de la polio o la última dosis de la influenza. Entonces, yo creo que esto de la frecuencia de enfermedad, porque también recibo muchas consultas de esto, tiene que ver con un sistema inmune fragilizado, ¿sí? En el entorno inmediato del niño, que es el hogar, ¿sí?
que muchas veces después se encuentran con contrastes cuando entra y sale. No es el problema el jardín, ¿no? Sino los contrastes y la fragilidad que ya trae desde casa. Eso es lo primero. Y luego, como en segunda medida, que es lo que hay que también despejar de la ecuación, bueno, todos los shots, los disparos de vacunas que embarran la cancha, porque vos cuando tenés después un niño con, no sé, una púrpura trombocitopénica, ¿y cómo podés decir que no fue? No tenés forma de separar. Ay, para que estabas diciendo algo súper interesante y se me fue Y no podés separar cuando... el ingrediente de la masa. Una vez que vos tenés el niño enfermo, tenés cuestiones del entorno que son invisibles e indetectables, y tenés el episodio que no sabemos desde que se coloca la vacuna, muchas no están investigadas de cuánto tiempo después podés esperar el efecto adverso. Entonces, normalmente se dice el primer mes debería ser, pero claro, en un niño recién nacido, vos si tenés efectos adversos neurales, los vas a ver Lo cuando ves tenga al año. desarrollo neurológico, Claro, claro. claro, tal Exacto. cual. Capaz que ya le hizo efecto ahí, pero vos no lo vas a notar porque sus funciones son arcaicas. Reflejo de Moro, distintos reflejos muy arcaicos que todavía claramente, si estuviesen impactados por la vacuna, ya de verdad sería, bueno, algo demasiado. Y aún así hay niños que empiezan a perder funciones, ¿no? Entonces, que no son la mayoría, por supuesto, pero hay muchos que vas a empezar a ver los efectos recién cuando tengan algo de desarrollo neural. Entonces, claro, vienen a los 2 años, los llevan al psiquiatra infantil, tiene una enfermedad neurológica, ¿me entendés? ¿Y cómo podés descartar si le estás agregando algo que tiene muchas sustancias, muchos elementos de la tabla periódica, muchos químicos, ¿sí? Con uno que sería el principio activo, pero tendrías que estudiar cada uno de ellos, tipo el efecto del aluminio, el efecto del grafeno, el efecto de la sustancia o del ARN mensajero. Por eso es una atrocidad tremenda de que se hayan en niños colocado el experimento que fue la del COVID, ¿no? Sí, no, que además sabemos, o sea, cualquier ser humano sabe que el mercurio y el aluminio son metales pesados y que no existe una dosis mínima tolerable. No existe. No existe, porque eso se potencia con un montón de otras cosas y no, es imposible poder determinar a nivel poblacional cómo impacta de manera personalizada. Entonces, hacer que la vacunación sea masiva, sin considerar individualidad biológica, si hay mutaciones genéticas, si el hígado no puede con todo, es todavía aún peor. Justo cuando hablabas de todo esto, pensaba que por ahí estaría bueno compartir el tema de cómo son los estudios, los ensayos clínicos que se hacen de las vacunas. ¿Cuánta información hay sobre los efectos adversos y cuán notificados son? ¿No? Porque viene un poco, creo que está bueno también compartir esto. Bueno, ya hablamos de qué es salud y enfermedad para el nuevo paradigma en salud, que es lo que planteamos, que creemos y que con convicción compartimos en nuestros espacios, como que no es que estamos hablando y utilizando una hora de nuestro valioso tiempo para compartir esta información porque se nos cantó, sino porque Sí. pasamos por nuestro cuerpo esta forma distinta de entender la salud, la transmitimos, la experimentamos y vemos que lo que aprendimos en la facultad no tiene un culo que ver. El otro día una colega nutricionista me decía, voy a estudiar medicina, tiene 58 años, voy a estudiar medicina porque no encuentro ningún médico que me haga la receta porque yo trabajo con chicos con autismo y le digo, ¿vas a estudiar medicina? Que solamente anatomía, histología y embriología te sirve, o sea, primer y segundo año, y fisiología. Después de ahí en adelante es perder el tiempo. O sea, si yo hoy me preguntan, quiero estudiar medicina, salvo que vayas a hacer algo quirúrgico porque tenés ganas de estar ahí, no estudies porque te están vendiendo fruta. ¿Entendés? Es muy tremendo lo que estamos experimentando actualmente con respecto a la medicina. Entonces, nada, compartir un poco esto de cómo son los ensayos clínicos, teóricamente, que es como el mejor estudio que se hace para evaluar la eficacia de un fármaco, en este caso una vacuna, que hay un bolazo terrible detrás de todo eso y la información no está oculta, solamente que no la quieren leer, como que está disponible. Sí, lo del adoctrinamiento está muy claro, se ve durante todo el episodio sobre el trayecto de la carrera, eso está claro desde el primer año hasta lo último, en cuanto al paradigma que se plantea, ¿no? De la enfermedad como algo que viene de afuera, ¿no? De hecho, en el posgrado nosotros damos medicina biológica como algo, digamos, una propuesta alternativa a la medicina del estrés existente, porque aún así la medicina del estrés sigue tomando el estrés como que viene de afuera, o sea, sigue Claro. con ese paradigma de la enfermedad. Y de hecho también en la misma universidad hay un posgrado que se llama Salud Ambiental, lo mismo. O
son los tóxicos, y sí, obviamente que estamos llenos de cosas de tóxicas, pero digamos, todo esto que estamos hablando, y del terreno, y de cómo funcionan los tejidos, cómo se disparan y van a generar lo que es la enfermedad crónica, eso es innato, nosotros procesamos y damos una respuesta. Entonces, el procesamiento es fundamental de cómo procesamos las experiencias, los traumas, todo eso tiene un correlato en el tejido, en los tejidos. Entonces, digamos, desde ese lugar, y no escucharlo durante toda la carrera y durante toda la residencia, ya nos da una pauta, ¿no? Entonces, está bueno para toda la gente que quiera y decida estudiar medicina, que lo hagan también con mucho nivel de conciencia. Así que eso, no me acuerdo si era esa la pregunta que me había, o lo que me No, habías dicho. estabas compartiendo esto de que quien elija estudiar medicina quizás ahora tiene que hacerlo con una mirada, siempre y cuando esté vibrando en este nuevo paradigma, como que estudiar medicina con un ojo mirando para este lado es bastante complejo, porque es muy difícil ir a cursar cuando lo único que te quieren enseñar es que la enfermedad o el síntoma es un error del universo y vos trajiste un problema y lo tenés que remendar con un fármaco que creó el hombre, cuando en realidad somos seres divinos que, digamos, creados a imagen y semejanza de Dios y somos perfectos. En realidad el problema fue tipo la programación mental que tenemos y el entorno en el cual nos desarrollamos. Sí, sí, A sí. eso quería llegar. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Uno luego lo ha comprobado seguramente en los congresos, yo también. Está muy metida la farmacología desde el minuto cero, no es que cuando te recibís, desde el minuto cero, de cómo entender, desde que entendemos primero anatomía y después fisiología, y nuestra evolución fue al revés. Primero la función hizo la forma, nosotros la estudiamos al revés, la forma y después la función, ¿no? Y la mano tiene esta forma porque tuvo una función, que era trepar árboles, que era cazar, ¿sí? Entonces, está muy alterada la mecánica. Por eso que también decidimos en su momento hacer una propuesta universitaria para poder empezar a mostrar otra forma y a darle otra nutrición de información a la gente, a los profesionales también, y por eso también todos los cursos que vos estás dando y que vamos a hacer también, para poder entender que hay otra mecánica de funcionamiento distinta a la que nosotros aprendimos. Y es muy importante el desaprender, es fundamental para poder llegar a una salud más firme. Sí, y con respecto a lo que hablaba del tema de los ensayos clínicos, que son los estudios que se utilizan para evaluar los fármacos o los nuevos fármacos, también las vacunas, en donde teóricamente el ensayo clínico lo que hace es separar dos grupos de personas, a una aplicarle placebo, que es algo que no genera nada en el cuerpo, como aplicar agua, y a la otra, al otro grupo se le aplica esto que se quiere estudiar, ya sea un fármaco o una vacuna. A partir de eso, uno puede evaluar qué tasa de efectos adversos tuvieron y comparar. Ahora, ¿qué pasa con los estudios de las vacunas? Que es como el gran tema que se habla y que me encantaría que quede como hoy muy presente. No están hechas con placebo, se comparan vacunas contra vacunas. Entonces, es obvio que la tasa de efectos adversos va a ser muy difícil de descifrar si las dos tienen efectos adversos, si las dos vacunas tienen efectos adversos, ¿no es cierto? Yo no sé si esto los colegas lo tienen en cuenta. Yo me enteré cuando leí el libro Tortugas hasta el fondo, yo ni sabía esto. Sí, eso no es estudiado. De hecho, la parte de metodología de la investigación es una materia totalmente olvidada. A mí me ha tocado hacer varios trabajos también de investigación y me empecé a dar cuenta de esto con las vacunas, de que no hay un placebo real, como primero. Y después, ¿cómo medís la inmunidad? Ahí tenemos un problema que te dice, bueno, fue efectiva. ¿Efectiva para qué? Para la generación de anticuerpos. ¿Cómo podés comprobar que esos anticuerpos son efectivos? ¿No? Se sabe que la serología en sí misma es un parámetro, pero es un parámetro que no garantiza la cobertura, ¿sí? Te demuestra que hubo una exposición a un antígeno, pero no quiere decir que eso sea preventivo y protectivo. Entonces, es muy difícil, parado en esta perspectiva de la inmunidad, de que la inmunidad es no enfermarse, básicamente, por ningún motivo, eh, poder, digamos, confirmar la eficacia y la seguridad, ¿no? Y obviamente no se miden ni se registran, que esto es otra cuestión muy grave, que los pediatras no lo hacen, no se notifican los efectos adversos, ni la ineficacia de la vacuna, porque muchísimos colegas lo pueden confirmar
en su práctica, reciben niños con neumonía, reciben, como me ha pasado a mí, niños con meningitis, a neumococo o a meningococo, que están supuestamente cubiertos. No salen a decir, bueno, che, acá falló. Justo te No, iba a decir eso, tal no, cual. no, 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 no va a ninguna estadística. Y en cambio sí va la estadística, los niños no vacunados, cuando ellos sí tienen un problema. Entonces es una cuestión hasta moral, a una cuestión de dónde pones el foco. Porque la ausencia de registro y mirarlo todo desde un solo lado, cuando pasa una meningitis se subestima, bueno, fue algo otra cosa, pero como tiene la vacuna, no debería haber tenido. O cuando es viral, se le pone nombre de meningitis. Incluso a veces me ha pasado de tener algunas consultas que me dicen, no, me dijeron que fue por la ausencia de vacuna, pero sí es viral la meningitis que tuvo la criatura. Y la vacuna, la que te cubre es la bacteriana, ¿sí? Entonces, hasta los mismos médicos confunden y le hacen sentir mal a la gente y la asustan con el único objetivo de aumentar las dosis, ¿sí? Aumentar las inyecciones. Es el único objetivo. Y ni siquiera están, digamos, eh, influidos por laboratorios que le pagan por hacer ese tipo de intervención. Está tan inmiscuido y confunden. Porque claro, un niño de 4 meses, una meningitis aséptica, es 100%, entre comillas, ¿no? Viral o autoinmune. Y ya se le está diciendo que es por la ausencia de la vacuna, ¿no? Entonces, y los mismos colegas hacen eso, con lo cual tenemos que volver a ver, che, bueno, ¿qué es una bacteria? ¿Qué es un virus? ¿Qué es una vacuna? ¿Cómo se estudian las vacunas? ¿Qué seguridad tienen? ¿No? A mí me voló la cabeza el día que vi uno de los primeros estudios sobre vacunas y que los placebos desarrollaban anticuerpos. Los placebos desarrollan anticuerpos. ¿Cómo puede ser? Aunque sean menos, no, pero desarrollan menos, pero con que uno desarrolla anticuerpos cuando le diste una sustancia supuestamente, bueno, entonces ahí pasa algo, claro, hay un desarrollo en Claramente. función. Claro, entonces, digamos, eh, lo primero y principal es, bueno, ver cuando te tiran un estudio cómo está hecho el diseño principal, los conflictos de intereses. Hace poco revisaba un estudio sobre HPV, tiene unos conflictos de intereses, pero de lo más alevoso y obsceno, hasta el punto de que la facultad donde se hicieron los registros, donde se hicieron las aplicaciones de HPV, estaba condicionada a cobrar según resultado. O sea, no, no es que solamente se le pagó a la facultad, sino que se le pagaba si el resultado les gustaba a los productores. O sea, está hecho por Merck el estudio. Y eso Mm, obviamente no te lo dice en el título, lo dice al no, final, en letra total. chiquita. Entonces, cuando sea que el que está escuchando sea un médico o cualquier profesional o un padre, vean un poquito, traten de al menos leerlo completo o hasta el final leerlo. Vayan a la parte de conflicto de intereses primero y luego si tienen algún conocido o alguien que sepa algo de metodología, preguntale, che, ¿qué te parece este estudio, el diseño metodológico, el sesgo? Porque adentro hay un montón de sesgos, ¿sí? Un montón de Sí, trampas que hacen que después salgan diciendo que es efectiva o que disminuye el cáncer de cuello, ¿no? sí, tan solo con ir a googlear cuáles son los componentes y fijarse qué efectos tiene en el organismo, yo creo que ya si un padre googlea eso, directamente no le da ni una vacuna a su hijo. O sea, desde el vamos con un poco de sentido común. Yo me acuerdo que una vez charlando solos, o sea, en una call nosotros dos, me habías contado que también te había pasado trabajando en terapia de que había niños que entraban con cuadros que podían parecer, por ejemplo, habíamos hablado del botulismo y que ya le decían, bueno, hubo un brote de botulismo y como que se dijo porque se le cantó a uno pensar que era por eso, como el hablemos sin saber, ¿no? Como, bueno, Sí, se me ocurre que puede ser, entonces la tiro. sí, y sobre todo cuando hay una circular o cuando hay una alerta de ahora que se salieron con el tema de sarampión, se sugestionan los médicos, se sugestionan y quieren ser parte de esa alerta o de esa nueva moda. Entonces, vas a tener un niño con un brote y con dificultad respiratoria y van a decir probable caso de sarampión y le van a empezar a hacer PCRs a todos. Sabemos que las PCR tienen un alto índice de fallo, es decir, en el sentido de que dan muchísimos falsos positivos y, digamos, se malinterpretan, porque la enfermedad es una interpretación, es una interpretación. Entonces, pasó con el COVID también, y este caso que vos decías que tuve botulismo, se lo quiso hacer pasar por COVID en una terapia de la provincia de Buenos Aires. Afortunadamente se pudo parar ese proceso, porque si no era un caso de COVID en ventilador, en respirador, y sale por todos los diarios y la gente se lo cree inmediatamente, porque asume de que, bueno, no se va a estar equivocando o hablando mal el que está manejando el ventilador. Y sí, puede ser que esté interpretando mal o que esté totalmente mal gestionada la información. Entonces hemos tenido niños con
botulismo que lo querían hacer pasar por COVID. Hemos tenido niños con una neumonía que podía ser en otro momento hubiese sido aséptica, una neumonía donde no aislas ningún germen, que es la mayoría, en muchas, pero que en algún momento, bueno, idiopática, autoinmune, ahora era COVID, esa misma neumonía. Y lo mismo con el distrés respiratorio. Los terapistas muy bien sabemos que hasta el respirador solo genera distrés respiratorio. Nunca estuvo asociado a un germen en particular el distrés. Es una inflamación del pulmón. Entonces, ahora todos los distrés eran COVID, eran dengue, eran, bueno, el germen que esté de moda. Entonces, mucho cuidado y tomar eso con pinzas y entender de que el proceso de enfermedad es un proceso que el mismo cuerpo va a manifestar, ¿sí? Y de que va a ser independiente en cada persona. No podemos estandarizar y decir, el COVID mató a miles de personas. Eso es totalmente inchequeable. ¿Sí? Lo mismo con la influenza y lo mismo con, si me hablas de una pandemia del siglo XX. No, y Porque que aparte mató. todo es Andá a chequear que toda esa inchequeable. gente murió por eso. Claro. Y aparte los medios de comunicación, que están súper manipulados. ¿Cómo podés creer? Yo desde el 2020 que no prendo la televisión. Me entero de alguna que otra cosa porque escuché que un amigo me contó. No escucho la televisión. Generan miedo y manipulan la información. Entonces, como entendemos desde la cuántica que la realidad te la creas vos, si vos querés creer que es eso, lo vas a creer. Y si no lo querés creer, no lo crees y vivís en tu mundo, vivís coleando, viviendo tu vida feliz y ya está. Entonces es como que es esto, ¿no? También, ¿qué es lo que querés creer? Si Totalmente. querés buscar ¿Qué es lo que querés información, está creer? disponible. ¿Qué es lo que querés creer? ¿Qué es lo que querés crear? ¿Qué tipo de entorno querés crear? Lo que vos creas como terapeuta, como padre, va a crear el entorno de los niños, ¿sí? Los niños dependen de tu creencia, dependen de tu actitud, de tu hábito. Entonces, no podés pretender endosar una enfermedad a un germen que no lo podés detectar, de hecho, pero que bueno, no podés endosar la enfermedad a un germen cuando vos tenés tu entorno hecho un desastre. O sea, vayamos a lo más grande primero, allá a lo más grande y lo más fácil de acceder primero, antes de pensar que no, que fue una bacteria nueva o un virus que volvió y que siempre le vuelve cada 2 meses a la criatura, ¿no? Entonces empezar a cuestionarse lo que es evidente, a seguir la coherencia, las mismas pruebas que uno puede generar en el entorno, como muchas madres que me dicen, mira, pasé 2 años sin darle la de la influenza y la verdad que no tiene gripe. O sea, paradójicamente, ¿no? No tiene ni neumonía ni gripe y le dejé de dar, lo único que hice fue eso. Bueno, empezar a registrar eso y a tomar las propias conclusiones. Bueno, y Esto lo es lo más mismo del importante de tétanos, todo. ¿no? La del tétanos cada 10 años, cuando es un bicho que en contacto con el oxígeno, nada, Es una limpias la locura. herida, ¿no? Es una mentira el tétanos, no hay que darse ni la inmunoglobulina, ni el tétanos, ni la zaraza, o sea, es- creo que es tan importante informarse de verdad, hacerse preguntas y dar con las personas correctas. También en YouTube está lleno de padres dando testimonios sobre cómo la vacunación de sus Ujú. hijos ha generado estragos y les ha imposibilitado básicamente el desarrollo, su vida, incluso los ha llevado a la muerte. Yo he visto un montón, ahora no me acuerdo los nombres puntuales, pero por lo menos 2 o 3 he visto, o sea, está Sí, sí, hay disponible. El por todos tema lados. es que cada uno elige lo que quiere creer, ¿no? Yo te voy a hacer una pregunta incómoda, a ver si te la querés responder, si no, todo bien. Dime. Si vos tuvieras que responderle a un padre que está súper abierto a esta información y que realmente se compromete con la salud desde los hábitos, el ambiente de luz, la naturaleza, la gestión emocional, es una familia bien constituida, digamos, todo lo que idealmente habría que hacer, ¿no? Por más que, bueno, nada es perfecto. ¿Hay alguna vacuna que realmente sea necesaria? No, no voy a responder esa pregunta. ¿No? No, mentira. Sí, sí, te Ah, voy a decir. qué tarado. Bueno, no me quedé. No, no. Cumpliendo la situación ideal de lo que llamo entorno vital y elemental del niño, no hay una que yo indique con seguridad. Entonces, la inmunidad es otra cosa y no viene mágicamente de ninguna en especial. ¿Sí? Principalmente entendiendo esto de que las pandemias en general han sido otra cosa y que han sido sacadas de contexto, como pasó en muchos casos, mal interpretados los casos, y, y bueno, siempre vas a tener mucho más control de la inmunidad desde el entorno y desde estos hábitos que veníamos mencionando, que desde el estar a la expectativa, defendiéndose permanentemente. Así que no, no te puedo decir una en especial.
Perfecto, igual me encanta porque eso es lo que quería escuchar. No me tiembla el pulso a decir que realmente para mí son una mentira y que si yo hoy fuera mamá no le daría ninguna y si estuviese embarazada menos me daría una vacuna. Lo digo con total certeza, pero porque el conocimiento es poder y por eso creo también y quiero aprovechar este encuentro para compartir de que estás como parte del staff para asesorar padres que tengan dudas y que necesiten un poco de guía o asesoría, que sepan que no hay una obligación, que desde la ley hay bemoles que se pueden asesorar también con abogados que se dedican a proteger a familias que no quieren vacunar a sus hijos. Entonces, que no haya miedo, ¿no? Como que si la elección, aparte es clave que estén decididos a no hacerlo juntos, ¿no? Papá y mamá, porque en cuanto uno no quiere y el otro sí, ahí ya empieza una discrepancia que genera un entorno que no está bueno. Eso lo mismo que con hacerse la mamografía, es todo lo mismo, ¿no? Como si una parte de vos no está confiada y no tiene la certeza, bueno, es preferible que lo hagas porque el croqueteo mental te va a terminar Por generando supuesto. enfermedad o un problema, ¿no? Entonces, la certeza desde el conocimiento y asesorarse de verdad, creo que es la mejor herramienta para no enfermarse. Totalmente, totalmente. Consultar, buscar la información más certera y confiable posible. Eso sería como un principal consejo. Probarlo, experimentar, ¿sí? No esperar o justificarse en el miedo o en el laburo o en el apuro para tomar una decisión de la cual luego se pueden arrepentir. Entonces la información es lo primero y principal, de no quedarse también con lo primero que te dicen, ¿sí? O con lo que te genera ese impacto emocional primero, y ir a buscar y a buscar de buena fuente. Eso sería lo primero que le podría recomendar a un padre. Y entender de que todo, la medicina en general, está basada en supuestos, ¿sí? Y que de hecho el alcance de la intervención para un niño debería ser el menos posible. Y deberían por ahí favorecer a que su naturaleza se desarrolle y no intervenir, o salvo en situaciones de urgencia. Eh, Así que, nada, creo que tienen todo a disposición, las condiciones innatas, tanto padres como hijos, así que no hay de qué temer. No, y que la naturaleza es muy perfecta, solamente que el hombre se ha ocupado de alterarla y de interferir. Bueno, me encantó la charla, la verdad, me encantó porque fluyó bien, creo que hablamos un poco de qué es la salud y la enfermedad, qué es lo que pasa con las vacunas, por qué son una mentira y no sirven, porque entendiendo que la enfermedad es otra cosa, la vacuna pierde relevancia, sumado a que son una bosta, es como ponerte caca inyectada directamente. Es así, de corta, y yo no tengo pelos en la lengua para decirlo. Así que cualquier cosa agarren, pongan prospecto de la triple viral. Es, Fíjense sí, lo que pasa, le piden a ChatGPT, obviando que va a decir que, bueno, que no es tan así, qué efectos causa o qué está tolerado, y van a ver que es todo caca perfecto. inyectada Es lo directamente. básico de cualquier medicamento. Es lo básico de cualquier medicamento y no hay ningún problema. De hecho, deberías o deberían consultar todos los prospectos del ibuprofeno, del Reliberan. Deben consultar todos los prospectos, es una excelente práctica. Háganlo también con las vacunas. De hecho, deberías llamar la atención de que es la única en donde nadie lee el prospecto y donde no te avisan de nada. Entonces, eso es lo básico. Lo básico, y con eso ya, yo, digamos, eh, no me considero ni me defino como antivacunas. Yo soy pro inmunidad. Me Mi encanta, me trabajo es encanta. pro inmunidad. Depende cómo uno lo visualiza. No Estoy soy donde anti. la gente. Yo, claro, yo hago las cosas que lleven a la mejor inmunidad posible. Si hubiese un producto que genera todo esto, que reemplaza el entorno, que reemplaza el desarrollo adaptativo del niño, de su sistema nervioso autónomo, si hubiese una inyección para eso, ya la estaría indicando. Ya la estaría, porque mi objetivo es ser pro inmunidad. Así que todo lo que se interfiere en ese camino, por supuesto que no lo voy a recomendar. Lo que pasa es que lamentablemente todo lo que no es farmacológico requiere perseverancia, esfuerzo, Sí, digamos, sí, sí, sí. conducta, y Una bueno, curva de aprendizaje. claro, la mayoría de las veces como que no ocurre. Bueno, Fede, te agradezco un montón tu tiempo. Voy a aprovechar a recordar que voy a dejar el link de tu calendario por si algún papá o mamá tiene ganas de tener una consulta con vos, tus redes sociales también, y también avisarle a nuestros colegas que prontito se viene una formación sobre este tema para profesionales de la salud. O sea, mi foco obviamente está en médicos, pero cualquier profesional de la salud que desee ver la otra cara de todo este tema en profundidad, con evidencia, que les encanta la medicina basada en la evidencia,
va a estar la evidencia, solamente que con un análisis un poco más integral. Prontito va a estar disponible este curso en movimientocalibra.com. Así que, bueno, obviamente va a estar acá disponible en los comentarios. Cualquier cosa, si hay alguno, te lo comparto. Y gracias por escucharnos hasta acá, a todos los que se hayan quedado hasta el final. Gracias, Fede, por todo, por tu tiempo y por tu conocimiento. Bueno, muchas gracias a vos, Juli. Te mando un abrazo. Chao, chao. Gracias por acompañarme hasta acá. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar distinto, verlo con otros ojos o aprender algo nuevo, mi propósito ya está cumplido. En mi tienda educativa Calibra vas a encontrar ebooks, formaciones y otros recursos para seguir explorando este nuevo paradigma en salud. También te invito a sumarte a mi comunidad de humanos despiertos para recibir novedades, episodios y contenidos exclusivos. Y si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, compartilo para que más personas también despierten. Nos encontramos en el próximo episodio.